Moody's Investor Service publicó un reporte sobre la situación de liquidez en la industria de instituciones financieras en México y América Latina. ¿Cuáles son los detalles de ese reporte? Vamos a platicar con Rodrigo Marimón. Él es analista de instituciones financieras precisamente en Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, Rodrigo. ¿Cuáles son los detalles de este reporte? ¿Cuáles son los principales hallazgos del mismo? Bueno, la verdad que no es una nueva noticia decir que estamos en una crisis económica y financiera a nivel global y también aquí en México, que está presionando los mercados de financiamiento y la fuente de liquidez de todos los corporativos y de las instituciones financieras en particular. Por ejemplo, de las instituciones financieras que nosotros calificamos en Latinoamérica, en el 2020, hacia finales de 2022, van a haber vencimiento de deuda por casi 8.000 millones de dólares, y hacia el 2023 estamos hablando de 12.000 millones de dólares en vencimientos de deuda en el siguiente año. Por supuesto que existen mitigantes. Nosotros consideramos que existen unos mitigantes muy sólidos en la región latinoamericana para las instituciones financieras, principalmente, y nosotros estamos considerando que los mercados domésticos de deuda serán capaces de satisfacer las necesidades de liquidez de las instituciones financieras ante un menor apetito por el riesgo por parte de los inversores extranjeros. Por otro lado, también sabemos que los bancos latinoamericanos se encuentran, acá en México, por ejemplo, el 80% de sus pasivos son depósitos de clientes como nosotros. ¿Qué pasa con estos depósitos? Para los bancos son muy baratos y al mismo tiempo son muy estables en tiempos de crisis y cuando aparecen estas presiones sobre las fuentes de fondeo, ¿verdad? Y también es verdad que estos depósitos han aumentado mucho en los pasivos de los bancos desde el inicio de la pandemia, desde el principio del 2020, teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad de la gente y los apoyos de los gobiernos latinoamericanos y acá en México también a las familias. Todo ese dinero fue a parar a los pasivos de los bancos en forma de depósitos y todavía, aunque han decrecido en algunos sistemas, continúan posicionándose por encima de los niveles prepandemia. Estos depósitos, como dije, son muy baratos para los bancos y a la vez son muy estables y su costo de fondo es muy inelástico a los aumentos de las tasas de interés. Pero por otro lado también están las fuentes de financiamiento de mercado, ¿no? La emisión de bonos, las líneas de crédito con bancos, todo eso, todas esas líneas de fondeo en un ambiente de altas tasas de interés, principalmente por los efectos de la inflación, hacen que el costo de fondeo vaya subiendo y que los márgenes financieros de las instituciones financieras vayan estando cada vez más bajo presión, con un aumento más significativo en los gastos por intereses que tienen que afrontar estas entidades. Por supuesto que los bancos grandes no se encuentran tan afectados, quizás estamos viendo unos efectos más negativos para aquellas entidades financieras más pequeñas, como pueden ser los bancos medianos y los bancos pequeños de nicho, y también las instituciones financieras no bancarias, que acá en México últimamente hemos visto muchas noticias, ¿verdad? Sí, por supuesto, Rodrigo. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Sí, ¿Qué tal? efectivamente, como tú dices, los bancos grandes tienen un fondeo barato que es muy estable, pero otras entidades que no son bancos, pues sí están sufriendo por la falta de liquidez. Algunos consideran que la crisis de Unifin se explica, pues en buena medida, porque se les cerró la fuente de financiamiento. Exacto. Bueno, esa es una situación que están pasando todas las instituciones financieras no bancarias en la región, no solamente en México. En México quizás tenemos las compañías financieras más grandes de la región y da la casualidad de que en los últimos año y medio hemos tenido tres eventos de default muy reconocidos a nivel mediático, han estado en las noticias. Empezamos hace casi ya un año y medio con la noticia de Alfa Credit, luego con la noticia de Crédito Real y recientemente con la noticia de Unifin. Y la verdad que el escenario para las entidades financieras no bancarias en México ha sido, ha, ha sido muy complejo. ¿Por qué? Porque este segmento de la economía en particular se caracteriza por ser mayormente no regulado, por tener problemas contables y por tener problemas también con su gobierno corporativo. Hemos visto en estos casos, y también podemos incluir en la misma bolsa, si se puede decir, a Banco Ahorro FAMSA a principios del 2020, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad es que hemos visto cómo estas entidades
La verdad que nosotros publicamos un reporte al principio de la pandemia, en agosto 2020, donde advertíamos al mercado la cantidad de deuda que han emitido estas entidades financieras no bancarias mexicanas, que llegaba desde el 2016 hasta el 2020, alcanzaban los 6.000 millones de dólares, y cómo la pandemia iba a presionar los modelos de negocio de estas entidades. Luego, en octubre del 2021, luego del default de Alfa Credit, nosotros volvimos a publicar un reporte diciendo y mencionando la necesidad de estas entidades de mejorar la transparencia en sus posiciones financieras y teniendo en cuenta los vencimientos significativos de deuda que se les venían en el 2020, en el 2022, perdón, y en el 2023. Y bueno, y lamentablemente hemos terminado con estos 3 casos de default en México. Pero eso no quiere decir que todas las entidades financieras no bancarias en México se encuentren en la misma posición. Nosotros hemos visto cómo algunas entidades, por ejemplo, Operadora de Servicios Mega o Financiera Independencia, han sabido mantener una prudente estrategia de refinanciamiento, extendiendo líneas bancarias, limitando la originación, aplicando una buena capacidad de cobranza, y todo eso hace que la liquidez de estas compañías vaya mejorando, y así hemos afirmado las calificaciones. Estamos lejos de una crisis sistémica, como en su momento lo dijo el propio, creo que fue Gabriel Llorio, ¿no? El subsecretario de Hacienda, que a pesar de estos defaults de crédito real, de Alfa Credit, de Unifin, no se está configurando una crisis sistémica. Exactamente, esa es nuestra opinión, que no hay una crisis sistémica. Puntualmente han sido problemas muy relacionados y muy particulares de cada una de estas entidades. Por supuesto que hay presiones, como veníamos hablando, los costos de financiamiento están aumentando, el apetito por el riesgo no está tan alto como lo veíamos antes de la pandemia, y esto va a afectar los modelos de negocio de estas entidades. Pero no estamos viendo un riesgo sistémico, que se estén viendo afectadas todas las entidades financieras no bancarias y aquellas entidades bancarias más pequeñas. No lo estamos viendo en este momento. Pues Rodrigo Marimón, analista de instituciones financieras de Moody's Investors Service, como siempre, gracias por tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Buena, que tengan